conjuntos numéricos. El primer conjunto vamos a llamar números naturales, que son aquellos que son positivos y sin coma, ¿sí? Entonces, positivos y sin decimales en realidad. O sea que no se pueden escribir como fracción. Estos serían ejemplos: el 1, el 3, el 100 y así infinitamente. Bien, siempre positivos, sin coma. Luego tenemos los números enteros. Los números enteros son aquellos que pueden ser negativos, pueden ser positivos. Yo particularmente incluyo el 0 en este grupo, ¿sí? Lo que sí, no tienen decimales. Entonces, acá vamos a tener, por ejemplo, el menos 1032, menos 5, 0, 1, 2 y así tanto infinitamente para la izquierda como para la derecha. Si nosotros lo representamos como recta numérica, sería justamente los espacios salteados, ¿sí? No sé, por ejemplo, menos 5, menos 4, menos 3 y así sucesivamente, siempre aumentando hacia la derecha. Luego, para ampliar un poco más, vamos a tener los números racionales. Los números racionales es que se pueden expresar como una división entre dos números enteros, como una división entre dos números enteros. Y eso justamente es lo que nosotros llamamos fracciones. Entonces, entre dos números enteros. Entonces, si nosotros dividimos dos números enteros, o sea, dos números justamente del conjunto anterior, vamos a tener, por ejemplo, 3 medios, menos 5 sextos, como para utilizar números chiquitos, pero en realidad también se pueden utilizar números más grandes. ¿Qué pasa? Acá vamos a tener las fracciones, que serían justamente estos ejemplos. Vamos a tener los números con decimales, o sea, aquí aparece la coma, pero siempre van a ser decimales finitos, o sea, una cantidad exacta. Por ejemplo, 1,25, 1,2, 3, 4, 6 y así, pero no sé, hasta el 9 se terminó ahí. O bien vamos a tener números con decimales infinitos, pero van a ser periódicos. O sea, siempre se va a repetir lo mismo. Periódicos. Entonces, un ejemplo sería el 2,9, vamos a poner 2,8, y se pone esa casita que está ahí, que eso lo que a nosotros nos implica es que esto es 2,8, 8, 8, 8, así infinitamente. No va a aparecer otra cifra. Pueden ser dos cifras, 2,32 y siempre se repite el 32. O bien puede ser un número periódico pero que tenga parte decimal tampoco no periódica. 1, 3 y solamente se repite el 3, 2,1, 3, 3. Y así infinitamente. Entonces, tanto los números decimales finitos como los números decimales infinitos, periódicos en este caso, se van a poder expresar como una fracción. Eso es lo que caracteriza a los números racionales, que luego vamos a ver algunos ejemplos. Y por último, en conjuntos numéricos que nosotros vamos a hablar, son los números irracionales. Los números irracionales justamente son aquellos números decimales, o sea que tienen coma, tienen números decimales, infinitos, pero no periódicos. Es decir, que no se repiten. Por ejemplo, todos los que son las raíces que no tienen resultado entero. Por ejemplo, raíz de 2, si nosotros lo hacemos con la calcu, va a dar 1,4 y muchos decimales que no se repiten. 1, 1,4, 1 y así, que no se repite.
Luego acá también entran los números trascendentales, como lo son el número pi, el número e, ¿sí? El número phi. Hay un montón de estos números, por lo menos el número pi y el número e, son números que son números irracionales. Se puede aproximar. Nosotros sabemos que pi aproximadamente vale 3,14, pero en realidad tiene infinitos decimales no periódicos, o sea, infinitos decimales que no se repiten. El número e se aproxima a 2,71 y tiene infinitos decimales no periódicos. Entonces, estos son los números irracionales. Estos números irracionales no se pueden escribir como fracción. O sea, yo no puedo escribir como fracción un número que tiene infinitos decimales no periódicos. En cambio, para los números racionales, sí. Vamos por último, antes de pasar a los ejemplos, cómo se expresan. Los números naturales, su representación es una n, así con un doble palito. Los números enteros es una z, también con doble palito. Los números racionales es una q, ahí con un palito en el medio. Y los números irracionales, estamos por acá, es una i. Bien, entonces, si nosotros tenemos todos estos tipos de conjuntos numéricos y podemos trabajar, la idea justamente es que al final del curso no estemos acotados a ningún tipo de conjunto numérico, como lo es capaz en la secundaria, que se va trabajando por conjunto numérico. En los primeros años solo se trabaja con naturales, luego con enteros y así sucesivamente. Ya a esta altura lo que vamos a utilizar sería todo el conjunto y vamos a escribirlo acá. Por lo general es muy común ver esta representación, que nosotros tenemos los naturales, el conjunto, luego dentro de los enteros se encuentran los naturales y es como un subconjunto. Entre ellos vamos a estar con los racionales porque, acá yo no lo dije, pero en realidad la fracción, yo puedo escribir un número entero como una fracción. Si yo tengo 2 dividido 1, yo sé que el resultado es 2 y este es un número entero, ¿sí? Porque es positivo y no tiene coma. Entonces, esto es que pertenece a los enteros. Entonces, todo ese conjunto y por fuera vamos a tener a los irracionales, ¿sí? Porque es como un grupo afuera. Todos estos conjuntos van a estar dentro de un conjunto más grande que se llama el conjunto de los reales, ¿sí? Lo vamos a poner acá afuera, que es la R. Por lo general ya en este tipo de ejercicios a los que vamos a trabajar se maneja con este conjunto, con el conjunto de los reales. Por lo general se llega hasta los racionales. Hay algunos momentos donde vamos a tener que aproximar y demás porque son números irracionales, sí, pero la idea es poder trabajar ya en todo este conjunto, con los naturales, enteros, racionales y irracionales, que en su totalidad, o sea, poder operar entre ellos sería operar en reales. Por ejemplo, ha sido un ejercicio en donde hay que tildar o hacer una cruz en la categoría que pertenece cada número expresado. Entonces, por ejemplo, tenemos 1,999. Es un número que, si bien es positivo, tiene coma, por lo tanto no puede ser número natural, como justamente tiene coma y números decimales, no puede ser entero. Como tiene decimales finitos, o sea, acá no hay puntos, ¿sí? O sea, si hubiera puntos serían decimales infinitos, que en este caso igual se repetiría la misma cifra. Pero como no los tiene, sería un número racional. Y como vimos en el cuadro del último video, los números racionales también pertenecen a los números reales. Luego tenemos menos 18 tercios. Ya al tener un signo negativo vemos que número natural no puede ser. Número entero, si bien puede ser, como es una fracción, no, porque los números enteros eran aquellos que eran positivos, negativos y que no tenían coma, ¿sí? O sea que no se pueden expresar como fracción. Entonces, en este caso, menos 18 tercios es un número racional, ya que se puede expresar como una división de dos números enteros y dijimos que forma parte de los números reales. Luego tenemos menos 1,4, que estamos más o menos en la misma situación que el menos 18 tercios, es un número que es decimal, finito, o sea, tiene un solo decimal y es negativo. Entonces va a ser racional y a su vez real.
Luego tenemos 1,355 y ven que ahí hay 3 puntitos, o sea que esa última cifra se repite infinitamente. Como se repite infinitamente, estamos ante un número que es periódico. Dijimos que esto era número racional y número real. Luego tenemos 1,58, 58, 58, lo mismo, 3 puntitos, o sea que la expresión sigue. Así que esto va a ser un número racional y a su vez real. Luego tenemos raíz de 5, que el resultado de raíz de 5 es un número decimal, pero con infinitas cifras no periódicas, o sea que no se repiten. Por lo tanto va a ser un número irracional y un número real. Acá no aparece, pero lo vamos a escribir. Por ejemplo, raíz de 121. Si nosotros hacemos en la calcu raíz de 121 o lo hacemos sin la calcu, es buscar un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé 121. En este caso el resultado sería 11, ¿sí? Porque, acá lo vamos a poner, porque 11 por 11 o bien 11 al cuadrado me da 121. Recordemos que justamente acá es una raíz cuadrada, o sea que el índice de esta raíz es 2 cuadrada. Entonces, el resultado es 11. Entonces, pensemos, 11 va a ser un número que es natural, ¿bien? Porque es un número que es positivo y sin decimales. Es un número entero, porque dijimos que los enteros eran los positivos, los negativos que no tenían decimal, o sea que también forma parte. Es un número racional porque 11 se puede escribir como división de dos números enteros. 11 lo podemos escribir como 11 dividido 1, como 22 dividido 2, ¿sí? Y así las expresiones equivalentes que a nosotros se nos ocurran. O sea, se puede expresar como división de dos números enteros. Así que también va a ser racional. Si es racional, no puede ser irracional, y si es irracional, no puede ser racional, ¿sí? Lo que sí también va a ser es real. O sea, no era que solamente tiene que tener una de las opciones correctas, sino que un mismo número puede pertenecer a varios conjuntos numéricos. Luego vamos a tener este tipo de ejercicios como expresar como fracción los siguientes números. Entonces tenemos el número entero 3, ¿sí? Que recién vimos un ejemplo parecido con el número 11. Yo lo puedo expresar como una división entre dos números enteros, por ejemplo 3 sobre 1, o puedo expresarlo como 6 sobre 2, 9 sobre 3, o bien también con números negativos, por ejemplo menos 9 sobre menos 3. Acá recordemos que hay que tener en cuenta la regla de los signos, que si yo estoy dividiendo negativo, dividido negativo, el resultado me va a dar positivo. Si yo estoy dividiendo negativo, dividido positivo, o viceversa, si positivo dividido negativo, el resultado me va a quedar negativo. Y por último, si yo tengo positivo dividido positivo, el resultado siempre me va a dar positivo. ¿Sí? A signos iguales, esto solo sucede en la división y en la multiplicación, ¿sí? No sucede para la resta ni la suma, pero en la división y en la multiplicación hay que tener en cuenta los signos de los números. Si yo tengo signos iguales, el resultado siempre va a ser positivo, y si tengo signos distintos, el resultado siempre va a ser negativo. Entonces, es otra manera de expresarlo. Bien, ahora vamos a tener un número con decimal, por ejemplo 3,142. Acá la estrategia es escribir todo el número sin la coma, o sea, estamos en este ejemplo, este ya lo hicimos, acá hay infinitas más de respuestas, ¿sí? Yo puse algunas como para ver algunos ejemplos. 3,142 hay que escribir todo el número sin la coma, o sea, 3142, sobre, porque hay que expresarlo como fracción, o sea, una división entre dos números. Recordemos que esta rayita de la fracción implica una división. O sea, si yo lo leo, estoy diciendo 3 dividido 1. Escribir esto o escribir esto es lo mismo, ¿sí? Por lo general optamos por esta notación ya en este nivel. Entonces, ahora tenemos 3142, o sea, todo el número, pero es como que le tachamos la coma, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es contar
cuántas cifras decimales hay, o sea, cuántas cifras hay después de la coma. En este caso vamos a tener 1, 2, 3 cifras. Entonces, en el denominador, o sea, esta parte se llama numerador y lo de abajo se llama denominador, ¿sí? A ver, decirle abajo y arriba no está mal, pero bueno, como para tener un poco más de vocabulario, numerador es la parte de arriba, denominador abajo. En el denominador siempre vamos a colocar, cuando estemos en este caso de decimales finitos, ¿sí? De números decimales finitos, un 1 y le vamos a agregar tantos ceros como cifras decimales haya. Entonces acá dijimos que había 1, 2, 3 cifras, la cifra 1, la cifra 4 y la cifra 2. O sea que vamos a agregar 3 ceros. Bien, así que el 3,142, si nosotros lo queremos expresar como una fracción, sería 3142 sobre 1000. Así se pasa. Después se puede simplificar, se puede llegar a la fracción irreducible, pero si nos piden solamente el paso de decimal a fracción, estaría bien. Luego tenemos otro número racional, esta vez va a ser el decimal, pero periódico, ¿sí? O sea que sería 3,142, 142, 142, etc. Como me lo piden pasar a fracción, en este caso la estrategia a utilizar es la siguiente. Se escribe todo el número sin la coma, ¿sí? O sea, 3142. Pero luego se va a restar lo que no es periódico. En este caso, como el arco abarca las 3 cifras, lo único no periódico es el 3. Así que a esto le vamos a restar 3142 menos 3 sobre, y acá es la diferencia en comparación al ejercicio anterior. Ya no vamos a colocar un 1, sino que vamos a colocar 9, ¿sí? Esa es la estrategia. Entonces, ¿cuántos 9 vamos a colocar? En base a cuántas cifras haya debajo del arco. Hay 1, 2, 3 cifras que están debajo del arco del periódico. Entonces vamos a colocar 1, 2, 3 9. Luego hacemos la resta, 3142 menos 3, que me quedaría 3139, sobre 999. Y esa sería la fracción correspondiente al 3,142 periódico. Y por último vamos a tener un número que va a tener parte decimal y parte decimal periódica. Entonces acá es como que hay que mezclar los dos ejemplos vistos anteriormente. O sea, como que vamos a usar algo del primero y algo del segundo. Entonces, primero vamos a escribir esto sí, como sería en forma decimal extendida, sería 3,14, 2, 2, 2, sí, siempre se repite solo la cifra número 2, porque es la única que está abajo del arco. Entonces, la estrategia va a ser escribir todo el número sin la coma, 3142, le vamos a restar lo no periódico, o sea, lo que está por fuera del arco, en este caso sería 314. Y en el denominador vamos a colocar lo siguiente. Como tengo parte decimal que no es periódica, en este caso voy a tener que utilizar ceros. Pero a su vez tengo una parte que es periódica. Entonces vamos a tener que utilizar ceros y nueves. Ahora vemos cómo colocarlos. Siempre vamos a empezar por la parte periódica. Entonces me fijo, bueno, debajo del arco, ¿cuántas cifras hay? En este caso hay una sola. Entonces voy a tener que colocar solamente un 9. Pero, lo vamos a colocar con otro color, si nosotros nos fijamos, después de la coma hay dos cifras que no están abajo del arco del periódico, sino que están por fuera, pero son números decimales. Entonces vamos a recurrir a este ejemplo donde nosotros colocábamos ceros por la cantidad de cifras después de la coma. Como acá hay dos cifras, 1, 2, el 1 y el 4, vamos a colocar dos ceros. Entonces, como resultado, me quedaría 3142 menos 314 es 2828 sobre 900. Insisto, esto se puede simplificar, se puede
llegar a la fracción irreducible, en este caso no es a lo que apuntamos, sino solamente expresarlo.